Mucho placer saludarles, estimados compañeros, señoras y señores. Mi primer invitado en el estudio, el periodista Jean Cano. Voy a contar también con la presencia de los juristas penalistas. Sí se puede decir así. Todos son juristas, todos son abogados de la República. Pero los penalistas constituyen un gremio de especialización que tiene que ver con el COI. En ese código se manejan ellos. Sus conocimientos, cuando son muy bien sustentados de acuerdo al código, resultan exitosos, aunque naturalmente los fiscales lo pueden arruinar todo. Y los señores jueces, cosa igual. La administración de justicia va a ser nuestra temática que siempre resultará aludida porque nos encontramos en un pésimo momento, un mal momento. A los tiempos también me permití invitar para las 7:30 al ex candidato a la presidencia de la República, hombre joven, tercera, casi cuarta generación de los Bucarán, una familia que ha extendido sus aficiones a la política criolla, especialmente con sede en la ciudad de Guayaquil, durante el largo trecho histórico. Abdalá Bucarán Puley a las 7:30. Bueno, hay gente que querrá escuchar al joven político, que en tercera generación es totalmente distinto. Yo conocí a Abdalá Bucarán y él venía de aprender en sus padres y tíos también esta espinita política que se le clavó definitivamente en el corazón a Abdalá Bucarán. Los grupos, llamémoslos oligárquicos de Guayaquil, impidieron que Asad Bucarán llegue a la presidencia de la República. Cantados tenía los resultados muy a su favor. Un inaugurador de una secuencia populista que pretendía reemplazar a Chiriboga Villagómez. Ahí nació también, en ataques mutuos a nombre de la oligarquía, el expresidente León Febres Cordero. Febres Cordero se animó a competir en política porque se hizo cargo de todas las empresas del señor Noboa padre. Bueno, es una historia y que cada uno entiende a su manera, pero la justicia social cristiana, del correísta Mera, ¿entienden ustedes aquello? Es una crónica de interpretación de Plan B y que menciona que cuando se enfundó la camiseta verde flex, esto escribe Juan Cuy, muchos izquierdosos, dice él, se inocularon una fuerte dosis de amnesia. De repente olvidaron el pasado del personaje. Gracias a este olvido oportuno, Alexis Mera se convirtió en el nuevo artífice de la jurisprudencia oficialista. Y así pudo diseñar un esquema de leyes fascistoides que imperaron durante el Correato y que desgraciadamente perduran hasta ahora, viniendo de donde venía. No podía haber sido de otra concepción, no podía hacer otra cosa. A la luz de las últimas revelaciones del caso de Brecht, es imposible no pensar en Alexis Mera,
es imposible pensar que Mera también jugó un papel importantísimo en el esquema de sobornos montado por esta empresa. Verónica Rosero estaba justamente aludiendo, si me pasa esa prensa, la buena, la de todos los días, a la que nos debemos y nos pertenecemos. Bueno, a la luz de las últimas revelaciones, la crónica de Berito, la crónica de Verónica, sí, estaba bastante bien nutrida de elementos en los que se señala al resbaloso Alexis Mera con responsabilidad, porque qué buen resbaloso, que un titán para resbalarse de un montón de procesos que han transcurrido en los últimos años, pero él intocable, intocable. Alex Mera o Alexis Mera fue secretario jurídico en la presidencia de Rafael Correa. Ahora dice que es inocente de todo lo que le acusan. Entonces, cuando Odebrecht empezó a volver a operar en el país a inicios del 2012, el señor Carlos Polis me llamó al departamento e indicó que sabía que la empresa estaba licitando proyectos, que iba a participar del proyecto Manduriacu. Y amenazando como siempre era su forma de ser, indicó que si la empresa no le pagaba, no admitiría los informes necesarios para los procesos de licitación y requeridos durante la ejecución de las obras. Un extracto de una crónica del diario La Hora de esta mañana. Amenazando como siempre era su forma de ser, indicó, repito esto, que si la empresa no le pagaba, no admitiría los informes necesarios para los procesos de licitación y requeridos durante la ejecución de las obras. Me solicitó el monto en la época y me pidió, dice este brasileño, $6 millones. ¿Se imaginan lo que es eso? $6 millones. Una cifra muy cómoda, ¿no? Para estos brasileños que venían con toda una batería de dinero norteamericano a comprar conciencias en todos los países de América Latina y lo lograron en todas partes. Me solicitó el monto en la época de $6 millones. Decidimos arreglar caso a caso. A medida que fueron ganados los proyectos, debíamos ir pagando. De esta forma quedaron arreglados los montos de todos los proyectos que ganó la empresa en Ecuador. Manduriacu. Ahí le dejamos un bachecito para que asocie la ciudadanía que nos escucha quienes están embarcados en Manduriacu. No deben poder dormir en este momento. Manduriacu. Daule Vinces. Fórmese acá. Los de Daule Vinces, fórmense acá. Los de la refinería del Pacífico aludida en últimas horas. El acueducto de la refinería, el poliducto, etcétera, etcétera. Fue realizado primero un pago en efectivo de 6 millones, el segundo un pago de $4.100.000 y un tercero $1.700.000 en cuotas offshore. ¿Cómo entiende mi compañero periodista? Con la más cordial bienvenida para el penalista Gonzalo Silva y el periodista Jean Cano. ¿Cómo entiende el periodista esta denominación que se han inventado, no? En cuotas offshore. Fuera, claro, depositadas afuera. Claro. Depositados los premios afuera. Fue realizado primero un pago en efectivo de 6 millones, el segundo un pago de $4.100.000
y 1.700.000 en cuotas offshore. Por eso es que las obras encarecieron tanto, doctor Gonzalo Silva. Muy buenos días. Un alcance tal vez a este miramiento periodístico del diario La Hora. Gracias, licenciado, por la invitación. Un saludo cordial al señor periodista y a la ciudadanía. Mire, en el campo penal existen dos principios fundamentales como filosofía. Averiguar si el hecho ocurrió y si el hecho ocurrió puniblemente. Esta es función exclusiva y excluyente de la Fiscalía General. Constitucional, a través del Código Orgánico de la Función Judicial, cuanto del Código Orgánico Integral Penal. Y nadie puede interferir en su función, llámese interna el Consejo de la Judicatura o externa cualquier ministro de Estado o funcionario ejecutivo. No puede, no debe. Así nos roben alevosamente, doctor, como ha ocurrido. Para esto está la Fiscalía, para investigar. ¿Pero qué fiscalía si eran? Bueno, pues entonces... Fiscales propios, trabajaban con fiscales propios. Usted sabe el recorrido ¿Y terrible. esto ha variado? No, pues por eso aspirábamos no ha que variado. usted sea el fiscal general de la República, pero no participó. Gracias, Gonzalo. Porque las reglas de juego cambió el Consejo de Participación Ciudadana. Él es el responsable de todo esto. Se advirtió... ¿Mandado por quién? Mire, yo le excluyo a mi gran maestro y distinguido señor como es Julio César Trujillo. Yo le excluyo a él. A él lo pusieron a un lado. Así de fácil. Porque la idea del doctor Julio César Trujillo fue, y así lo hizo públicamente, de que para ser fiscal general, debe reunir requisitos más que los normales, en razón de que se trata de uno de los funcionarios más connotados del país. Importantísimo. Importante. Dijo que debe someterse a las pruebas del polígrafo, será la verdad, examen toxicológico, psicológico y psiquiátrico y de patrimonio. Esta es una de las mejores formas de evaluar a una persona en el campo actitudinal, para saber quién es este hombre que va a participar. Hablo en género, ¿no? No, lo desplazaron. Dijo después también de que los 50% restantes se acreditarán con una evaluación sobre su proceder o planificación para el comportamiento como fiscal general. Cambiaron y pusieron 20 puntos para un examen escrito, 20 puntos para una exposición oral y 10 para la calificación o valoración del examen del campo oral. ¿Cómo puede un candidato a fiscal general someterse a una prueba escrita y sobre 20 puntos? Es un absurdo. Debe preguntársele a través de un cuerpo colegiado extremadamente calificado sobre cuál ha sido su comportamiento y cuáles son sus planificaciones estratégicas y metodológicas para la institución y la institucionalidad de la Fiscalía General. Estos son manuales. Y entonces, como se desplazó esta posibilidad, muchos abogados en el campo penal, especializados en el campo penal, dijeron, no. Me voy a someter a una prueba escrita para que me pongan 5, 4, 3, por favor, y me conviertan en un verdadero perdedor ante la faz ciudadana, en una burla ante la ciudadanía, pues prefiero no presentarme. Ese fue su caso, entonces. Así es exactamente. Gracias, doctor. No, yo le pedía que le explique a la ciudadanía porque alguna vez yo le monitoreé su aspiración, su intención de presentarse con todo derecho como abogado de los tribunales de justicia para el cargo de fiscal general de la República. Habría usted sido un excelente fiscal, me parece, por lo que le conocemos y por su participación en un sinnúmero de procesos
especialmente de fiscalización a los regímenes de estos últimos años, a sus actores más que todo, Muchas y a gracias, los Pablo. casos que se han venido dando. Pero vea, doctor, y colega periodista, voy con usted, Jean. Aquí está el señor José Concienzao Santos, con testimonio anticipado, aludiendo que el señor don Alexis recibió los siguientes pagos: 6 millones, 4.100.000 dólares, 1.700.000 dólares, cerca de 13 millones de dólares. Pasamos los 13 millones de dólares. Este numerito 13 ha sido una constante, Sí, ¿no? sí. Ha sido una constante. Yo le tengo miedo al 13. Sí. Le confieso. Sume de Sí. 500 más nomás que no se Sí. reciben todavía. Yo diría 400 nomás. En esa denuncia se especificaba que Polida elaboraba 2 informes, uno con indicios de responsabilidad penal y otro sin ello. Si es que le pagaban, presentaba el segundo. Esto ha explicado el señor presidente de la Comisión Anticorrupción. Esto sí conoce mi noble compañero Jean Cano y nos va a explicar su punto de vista. ¿Quién ha sido Alexis Mera el resbaloso? Buenos días, Gonzalo, gracias. Buenos días, Saludemos doctores. al doctor Román. Doctor Bienvenido, Ramiro. doctor. Gracias. Que también es parte de la Comisión Nacional Anticorrupción. Mire, lamentablemente aquí se están nombrando a personajes que tuvieron una incidencia fundamental en el funcionamiento de la justicia durante el correísmo, en especial el doctor Mera. Y digamos, ya nos sorprende tanto el hecho de que se lo vuelva a nombrar al señor Mera, porque esto de la información del caso Odebrecht ya fue publicada el año pasado. Entonces es como que se está reciclando las noticias, pero Sí. me parece muy bueno, porque se insiste de nuevo en el punto fundamental, que es la falta de capacidad de este gobierno y de las instituciones que han nacido con el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para combatir la corrupción. El doctor Mera está, como ustedes bien saben, involucrado en todo este carteo electrónico vía correo electrónico, en donde pues se determinó que había presión a los jueces y donde había participado incluso supuestamente, pues todavía supuesto porque no hay una investigación concreta, incluso la secretaria jurídica actual, la doctora Pesantes, Gustavo Yalc, Rafael Correa, Alexis Mera y otras personas más. Hay amplios reportajes, incluso en este programa de Patricia Poleo de Miami, Sí. que trabaja en Miami. ¿Y por qué es importante destacar esto? ¿Qué recogió ella para asociarlo mentalmente? Sí, bueno, ¿Qué investigó ella, más bien dicho? Los correos, es Sí. decir, un poco fue atando las fechas, y aquí también hicieron ese trabajo, Sí. fue atando las fechas de los correos y los contenidos con lo que sucedía con los procesos judiciales. Entonces, esas investigaciones todavía no avanzan en el país. Y lamentablemente, pues hay un lastre que viene arrastrando la función judicial de falta de independencia, de poco combate a la corrupción en el alto nivel y en el pequeño nivel, porque en el usuario del día a día también todavía existen hechos que alarman al usuario común de la justicia. Así es. Entonces, pues lamentablemente lo que tenemos es más de lo mismo, como decía, digamos, un poco el doctor Silva. Entonces tenemos un hombre que fue muy importante para el correísmo, que fue básicamente el mentor de algunas de las acciones en el ámbito jurídico y político en el correísmo, y lamentablemente el señor todavía sigue
libre. Campante. Claro, la fiscalía y la justicia todavía no ha visto, pues pese a las evidencias, no ha visto méritos suficientes como para incluirlo en investigaciones, lo cual es una es una insensatez, digamos, ¿no? De la justicia que ¿Y todavía cómo, tiene esos cómo, rezagos de correísmo. cómo se ganan los fiscales en el recorrido periodístico que usted ha realizado, el señor Mera? ¿Cómo se ha ganado a los fiscales? Según las Hombres y investigaciones, mujeres, ¿no? claro, según las investigaciones que han hecho varios organismos de derechos humanos, también lo que ha demostrado la Comisión Nacional Anticorrupción, y las denuncias incluso a organismos internacionales como la ONU, es básicamente las personas que están en el control del Consejo de la Judicatura, en las oficinas que tienen que ver con sanciones. Recordemos cómo mediante la figura del error inexcusable sacaron a más de 300 jueces, más de 300 funcionarios judiciales. Entonces, no les gustaba lo que hacían o fallaban a favor de sus opositores políticos y les cortaban la cabeza. Claro, no literal, ¿no? Pero los votaban. Entonces, incluso hay ¿Y una cómo demanda, funcionaba este invento pendiente. jurídico? Hay una En demanda. homenaje a los chicos jóvenes universitarios que están abrigando la profesión de juristas. El error inexcusable era, bueno, aquí obviamente los doctores van a ser mucho más precisos que yo, pero era básicamente una figura que era discrecional, en donde la autoridad decía que había actuado pues de una forma equivocada y simplemente lo retiraban del puesto. Esa persona es la que está mencionada en estas noticias últimas sobre el caso Odebrecht y la supuesta coima. Es que viene, doctor Román, con mi saludo cordial y de bienvenida, viene el señor Mameri, ¿no? Don Luis Mameri. Este es más importante que el anterior, el que sigue vigente en los anales o en la plana mayor de la empresa brasileña Odebrecht, el que nos acompañó como presidente, ¿de qué será? Pues presidente del ente corruptor en Ecuador. Por supuesto. Mameri, en cambio, era de América Latina. Este venía desde Chile, Lima, no sé dónde más se metió. Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador. Venezuela. Entonces Mameri les conoce a toditos los priostes de esta instancia política que acabó con América Latina, que la corrompió en sus cuadros dirigentes en los que sus pueblos tenían esperanzas. Vea cómo está todo, putrefacto, dañado. Y entonces don Fidel se enamoró pues de esta franquicia, ¿no? Y la fue a repartir, como suelo decir, en Sao Paulo. Lo citó a toditos. Ahí estuvo el nuestrito. Ahí también estuvo él. Y entonces vino con la franquicia y esto funcionó a las mil maravillas. Pero lo que quiero que tengan la bondad ustedes de escuchar es lo que don Luis alude respecto a los pormenores sobre dineros que Odebrecht entregó nada más ni nada menos que a Jorge Glass para casos de testaferrismo. Y claro, lo vio su cuate amigo de juventud. El presidente Correa lo vio y dijo, con él me voy. Escogió pareja y vio que el que le quedaba súper bien para sus despropósitos era el actual ex vicepresidente de la República que está en Cana. Entonces, Mameri viene a los tiempos y aclara situaciones y dice contundentemente lo que aquí tenemos en grabación. O anexo se refere a dois ajustes
realizados com o senhor... Un poquito mezclado con portugués, pero es fácil entender. Si le podríamos poner de nuevo para que vayamos asociando, digamos, lo que él quiere rellevar. Tenga la bondad, señor Mameri, pero era ya de que aprende el castellano. ¿Cómo es que les persuadía tan fácilmente a tanto bribón latinoamericano? O anexo se refere a 2 ajustes realizados com o senhor Alexis Mera, na época secretário jurídico da presidência do Equador. O primeiro, referente a um projeto executado no passado pela companhia, isso aproximadamente em 2007, 2008, de um projeto chamado Hidrelétrica São Francisco, neste caso envolvendo o ajuste de 1,3 milhão de dólares, e um segundo ajuste, sem assim um projeto específico, voltado para, segundo o senhor José Conceição, evitar represálias contra a companhia, como aconteceu no passado, de 3,5 milhões de dólares. No ano de 2010, eu designei José Conceição como diretor superintendente do Equador. O objetivo de curto prazo era resolver uma grande controvérsia que houve no passado referente a esta hidrelétrica que eu mencionei anteriormente, São Francisco. Bueno, el señor Luis Mameri, señores oyentes, también dio pormenores sobre dineros de Odebrecht que se entregó a Jorge Glass a través de esta empresa Glory International. Aquí está lo que dice don Luis. Qué lindo Mameri. Tenga la bondad. Em meados de 2011, o senhor José Conceição, naquela época diretor superintendente do Equador, meu subordinado, me informou que havia sido procurado por um interlocutor do então ministro Jorge Glass, que posteriormente veio a ser vice-presidente da República, indicando que deveria ser pago ao ministro, já um ajuste realizado por ele, 1% sobre o valor de todos os contratos obtidos no âmbito do Ministério de Setores Estratégicos ou coordenador dos setores estratégicos daquele país, ocupado na época pelo senhor Jorge Glass. José Conceição, eu discuti com ele, se eu me lembro, a real necessidade desses pagamentos, se era efetivamente necessário realizá-los. José Conceição indicou que o ajuste já estava feito e que, na visão dele, era efetivamente necessário, como uma espécie de pedágio que tinha que ser pago para que essas obras fossem conquistadas e realizadas. Quando demandado pelo senhor José Conceição, isso entre 2011 e 2013, realizei as autorizações correspondentes através de e-mails criptografados, utilizando este sistema que eu comentei no meu depoimento do anexo 1 que existia, chamado MyWebDay. Para a realização, autorizei para que esses pagamentos fossem realizados, operacionalizados pela equipe de operações estruturadas, que era liderada pelo senhor Hilberto Silva. No dia 1º de dezembro deste ano, entreguei ao Ministério Público alguns dados de corroboração dessas transferências bancárias. Elas foram realizadas à empresa Glory International. Essas ordens de pagamento foram já, a cópia dessas ordens de pagamento, encontradas num sistema que hoje denominamos Drauces, elas foram já entregues ao Ministério Público. Yo le doy la más cordial bienvenida, doctor Ramiro Román. Creo que nos queda claro qué aspectos destaca usted de esta relación, de este recorderis que ejercita Mameri.
Bien, primero gracias Gonzalo por... No, usted, doctor. y perdón la carrera que tuve que hacer. Estaba congestionado, nublado, nada pasaba. Muchas gracias, Terrible, doctor. pero aquí estamos. Llegó a tiempo. Para mí es un gusto estar al lado de Giancarlo, uno de los periodistas de investigación más importantes de Así este es. país. Gonzalo Silva, que aparte de amigo es un jurista connotado que se ha mantenido siempre en esta lucha. Bien, pero hay una cosa que debemos entender los ecuatorianos. Gonzalo, el doctor Carlos Vaca, voy a comenzar por ahí. El doctor Carlos Vaca Mancheno viajó a Brasil. El señor Alexis Mera viajó a Brasil, el uno como fiscal general del Estado y el otro como secretario jurídico de la presidencia, imagino utilizando recursos del Estado ecuatoriano para la movilización, y básicamente fueron a ver delaciones que existían en investigación en Brasil. Pues Moro y otros grandes juristas de la Universidad de Sao Paulo, tengo entendido, entre la gran mayoría, justamente tenían ya información. Yo siempre pregunto, al fiscal que esté, al fiscal que siga pasando allí, ¿qué se ha hecho con las delaciones que entregó Brasil? Si digo Brasil, es la Fiscalía brasileña. Es la primera parte. El señor Mameri habló ya hace más de un año y vemos que hoy vuelve a tomar actualidad, como decía Giancarlo. ¿Quién le anima a que salga nuevamente al estrado? Mire, el problema es concreto. ¿Cuándo Odebrecht estuvo en el Ecuador? Grave que la potencia sudamericana, que es Brasil, tenga empresas como Odebrecht, que comenzó a dar una corrupción inmensa, pero después comienzan las delaciones, comienzan a negociar con la Fiscalía en el sistema acusatorio de las partes, que así se llama. Conversa con la Fiscalía y dice, bueno, nosotros damos información y no nos topen. No sé qué habrá negociado la Fiscalía ecuatoriana, porque eso es importante también. ¿Qué hablaron con el doctor Carlos Vaca en su momento? ¿Qué ha pasado después del doctor Carlos Vaca? Porque ahora la señora Palacios, la doctora Palacios, sale diciendo es que no aparece la grabación del señor Maneri en la Fiscalía. ¡Qué grave! Todos nos enteramos por las redes sociales, por los medios de comunicación internacional, y resulta que en el Ecuador no está la Fiscalía de la Documentación. ¿Quién se iría llevando? Mire, realmente eso tienen que investigar. Yo creo que había aquí una hay señorita muy lista para hacer esas cosas. Mire, y se iba riendo en la calle. Con su acompañante iba riéndose. En cada caso, Gonzalo, en cada caso hay desaparición de documentación. Perdóneme, yo defiendo el caso Gabela y perdón que tope el caso Gabela. Desapareció lo que había enviado el Comité Interinstitucional cuando se señaló nuevamente domicilios diciéndoles qué fue, dónde está la documentación. Apareció después de un mes. Le estoy recordando. Entonces, también en otro caso había desaparecido documentación. Ahora ya, claro, apareció y dicen que es solamente sin firmas y etcétera. Hay una cantidad de cosas que están pasando. Y yo sí creo que hay que mantener una posición de responsabilidad al país. No es que uno viene a estar criticando a todo el mundo. Lo que pasa es que cada funcionario tiene que cumplir su función, pues. La Fiscalía tiene la obligación jurídica de investigar, punto. 195 de la Constitución es clarísimo. Nosotros no tenemos por qué darnos tanto la vuelta si el COVID nos repite lo mismo que dice la Constitución y le dice qué es lo que tiene que hacer el fiscal. Y frente a esas posiciones de obligación jurídica que tiene la Fiscalía y del funcionario que esté en la Fiscalía en su momento, lo único que creo yo es de que en este caso Odebrecht, en San Francisco recibieron 20 millones, pues, y el señor Glass estaba de ministro de Recursos Estratégicos. Por eso el señor Mameri dice que después es vicepresidente de la República. Se le entiende muy bien, el portugués no se cambia mucho al español. Pues. Entonces, ¿cuál es el fondo de esto?
El fondo de esto es que recibieron dinero, habría que averiguar bien y cada vez repito, ¿por qué no siguieron investigando a lo de Brecht? Ahora se acuerda Pero- Fernando pero- Callejas, el asambleísta. Perdóneme, estaba Juancito Pesa antes, en el 2011. Ah, Él estaba de fiscal general. ¿Qué- Con todo el ¿Qué respeto. ocultó Yo Washington? solamente, mire, en el 2011, vaya viendo usted quiénes están de fiscales generales. Y si usted va viendo cada uno de fiscales generales, en San Francisco, el procurador Diego García, que veo que ya compareció a la asamblea y espero que haya hablado todo o le hayan preguntado todo. Resulta que hace la conversación con Odebrecht, se pone de acuerdo, nos entregan 20 millones de dólares, el señor Glass está de ministro de Recursos Estratégicos y terminamos clarísimos en algo para que regrese Odebrecht porque tiende a reparar el daño que hizo al Ecuador. Nos dejó sin una turbina para producir toda la cantidad de energía eléctrica, pues, en San Francisco. Pero regresa para Manduriacu, donde duplicaron el precio de la hidroeléctrica, más de 100 millones de dólares. Entonces, estas cosas, yo creo que la Fiscalía no ha hecho una investigación, no solamente estos señores que hablan o que negociaron en Brasil y que traen información al Ecuador y que no aparecen ahora los videos o las comparecencias de estos señores en la Fiscalía General. Entonces, esto es sumamente grave. Es que los ecuatorianos no podemos vivir de esa manera. Cada vez tenemos que estar esperando de que los periodistas nos entreguen a nosotros información para que la Fiscalía diga, ay, voy a buscar. Entonces, esto se llama impunidad. Yo Así creo es. que impunidad. Y si hablamos de corrupción, estamos yendo contra el derecho humano a la educación, a la salud y a todo lo que va a los derechos humanos, que Ya. son derechos ¿En qué fundamentales. quedamos, Jan, con respecto a las cantidades que Mameri dice ha entregado o entregaron Alexis Mera? Pero lamentablemente la falta de una investigación, como bien decía el doctor Ramiro, hacen que todo esto resulte referencial en un inicio. Los depósitos son a empresas offshore y esas empresas no han sido investigadas. Como dice, ni siquiera existía el video en la fiscalía. Esto demuestra, mire, yo creo que a veces la noticia nos provoca siempre un poco hablar más del caso antes que tal vez del contexto. Y mire, lo ¿Qué que estamos, quiere lo decir que con estamos eso? viendo, sí, lo que estamos viendo es que la consulta popular donde se determinó el cambio del Consejo de Participación Ciudadana, donde el ecuatoriano básicamente lo que quería era que no venga un gobierno como el de Correa, que marcó básicamente la ruptura entre Lenín Moreno y Rafael Correa, pues fue una victoria como una desgracia. O sea, es la victoria como desgracia. Porque mire, ha pasado ya un año de la consulta popular y estamos discutiendo sobre los mismos temas. Entonces, hay una crisis política, hay una crisis en la justicia. Mire, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio nombró a la señora María del Carmen Maldonado para el Consejo de la Judicatura. Bueno, ella va a ser la presidenta. Pero sí Lamentablemente, sabe el parentesco. así leí en redes sociales a periodistas como El Cristian Zurita, parentesco es... con la esposa del presidente Lenín Moreno, que salen emparentadas por ahí. Pero mire, más allá de esos nexos familiares, pero- creo que hay Pero cosas. no sí, es así de decir... si a eso se le acompaña con hechos que son más contundentes, más visibles y obviamente absolutamente comprobables. Mire, hay un par de videos en YouTube de la señora que es ahora presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, en donde ella presentó en el 2013 el premio Lenín Moreno Garcés a los derechos humanos desde la Corte Constitucional cuando era jueza constitucional. Bueno, esa es una apología, es poesía para la Constitución de Correa.
Habla del summa causai, habla del buen vivir y destaca con argumentos empalagosos al presidente, en ese entonces vicepresidente Lenín Moreno, tú que hiciste de los derechos arriba y que... No. O sea, es una cosa espantosa para un juez. Un discurso de esos que está que está en el perfil de YouTube. Completito el discurso de 11 minutos de la señora. Aparte... Del actual Sí, de fiscal. la que... no, de la actual presidente del Consejo de la Judicatura. Pero ya. porque es importante. Y la otra es que igual hay entrevistas en la televisión legislativa, especialmente, de septiembre de 2014, María del Carmen Maldonado, sobre la Ley Orgánica de Comunicación Social. Ella dice prácticamente, ¿no?, a viva voz que no tiene que ver con el correísmo, pero en los argumentos de defensa de su sentencia para que se dé paso a la constitucionalidad de la Ley de Comunicación, que ahora está queriendo ser reformada, son básicamente los argumentos de Rafael Correa. Servicio público, ¿no? Que es un servicio público y que merece calidad y que tiene que ser controlado. También que la ley de comunicación fomenta la libertad de expresión porque evita la censura previa. Bueno, un poco de argumentos que son copy-paste, copia y pega de lo de Rafael Correa. ¿Por qué es importante saber esto? Precisamente por el contexto que le hablaba. Fue la victoria como desgracia. Estamos hablando de los mismos casos, de los mismos personajes, de la misma red, pero... Y no ha pasado mucho. Sí. Y no ha pasado mucho. Entonces, lamentablemente, cada vez existen más argumentos, más peso para un par de cositas pequeñitas. Cambio constitucional y la llegada de investigadores foráneos para que ayuden a la justicia a develar, a la justicia ecuatoriana, a develar todos estos casos que todavía están extraviados, perdidos o autoridades sentadas sobre los papeles. O hemos tenido que apelar nos hemos tenido que aliar, digamos, a varios medios latinoamericanos liderados, por ejemplo, por reporteros asociados de Perú. A fines del 2017, señores oyentes, Mera y Pareja, quien fue abogado de Odebrecht, negaron su participación en estos hechos en declaraciones al Universo. Pareja no es el Pareja Yanuseli, es el primo, es el Charlie, efectivamente, el que reside este momento en Lima. Bueno, cuando a fines del 17 Mera y Pareja, que fue abogado de Odebrecht, negaron su participación en estos hechos en declaraciones al diario El Universo. Cuando se le preguntó por qué no había puesto una denuncia al respecto, el señor Mera indicó en un correo electrónico: yo no presento denuncias por el simple golpe de efecto. Como les encanta a ciertos políticos o a ciertos aspirantes a políticos, si Pareja Cordero, más bien los dos apellidos son de él, si Pareja Cordero ha negado que pidió dinero a mi nombre, no lo puedo denunciar solo porque lo afirma un delincuente como Concienciado Santos. Él resulta el Santos, el delincuente de ellos, los angelitos. Dijo, algo de saber, pues. Claro. Tanto Concienciado como Mameri, los delincuentes para este caballero, no estoy diciendo yo, mi querido Mameri, mi querido Concienciado, ¿quiénes también serán ustedes? Pero los conocemos a través de los cables internacionales, todo el recorrido que ustedes han ejercitado a nombre de esta compañía brasileña. Concienciado como Mameri han explicado a los fiscales brasileños que un primer pago fue de $1.300.000. Ustedes recuerdan, para que Odebrecht regrese al Ecuador. Y vino
y vino el expresidente del Brasil, vino con esa novedad y fue recibido con todos los honores como coideario de excelencia por el presidente Correa. Tanto Consensao como Mameri explicaron esto. Primer depósito, $1.300.000 para que retornen. Posteriormente se realizó otro pago de $3.5 millones como una especie de protección para no tener problemas con las obras que estaban desarrollando en el país. Incluso, Consensao señaló que al inicio Pareja le pidió 5 millones, pero que luego quedaron en 3.5. Mameri testificó que Consensao le había indicado que debido al papel preponderante que había jugado Mera en la elaboración de los decretos presidenciales para la expulsión de Odebrecht en el año 2008, era imprescindible contar con su apoyo para que pueda retornar. Y recibió un codazo él de parte de Correa. Pídele a tú también, ¿cómo serían esas tertulias horrorosas? Mafiosas. Claro. Mafiosas. Pese a presentar los depósitos, Consensao admitió que nunca se reunió con Mera, como sí lo hizo con otros funcionarios mencionados en sus testimonios. Por ejemplo, el entonces contralor Carlos Polit o Ricardo Rivera, el tío del entonces vicepresidente Jorge Glass. Este diario El Universo, pidió una entrevista a Mera. Le insistió para que informe de su viaje a Brasil en enero del 2017 y la contratación del estudio jurídico Tocini Freire, abogados en ese país, para que represente a Ecuador en el caso de Brecht. Sin embargo, no hubo respuesta, dice la crónica. Si tenemos esa parte, de lo contrario, hacemos una llamadita telefónica. No ha de querer el doctor Mera, no. El doctor Mera no ha de querer ofrecer una entrevista a la cadena Democracia. Pero hay una colaboración donde hay una inclusión de videos de ejecutivos de Odebrecht. Ecuador accedió a testimonios de ejecutivos de Odebrecht gracias a un acuerdo firmado con esta empresa y con la Fiscalía General del Brasil. Ese ha sido el procedimiento con todos los países que han obtenido información de estos ex ejecutivos, que son 78 que ocupaban altas posiciones en la multinacional. El acuerdo es con Odebrecht, insistió la fuente, al explicar que se incluyen testimonios grabados en video de la Fiscalía brasileña, documentos, resúmenes de las comparecencias, así como las evidencias de las transacciones bancarias y cualquier otra prueba que corrobore el testimonio. En el caso de Ecuador, IDL Reporteros tiene los testimonios en video de José Consensao Santos, de Luis Mameri, de Fabio Gandolfo y de Fernando Besa. Todos son brasileños. Los dos últimos, Fabio Gandolfo y Fernando Besa, como recordará mi compañero, los dos últimos hablan del soborno de 1 millón al entonces ministro de Electricidad, Alexei Mosquera. Ya parece que va a cumplir su pena rebajada.
Santos y Mameria hablan de los sobornos para poder regresar al país en el 2010 y de los entregados a funcionarios de SELEC, Senagua, Petroecuador y Refinería del Pacífico. Nos pareció importante traer a colación todos estos episodios para que haga la memoria social, los analice en una sola tanda, ¿no es cierto? Correcto. Como que allí el doctor Silva podría ayudarnos. Mire, Gonzalo, los abogados cuando envejecemos nos convertimos como el lobo, canosos, pelados, pero muy mañosos. Así es el lobo. Así es el lobo, es cierto. Entonces, aquí, ¿quién tiene la... No, sin alusiones, por favor. Aquí lo que tenemos es un gran responsable, y esto hay que decirlo públicamente, más allá de la molestia que esto cause. Se llama Consejo de Participación Ciudadana, que se han birlado de la consulta popular de febrero del año 2018. Cuando tuvieron la mejor de las oportunidades de hacer un cambio, sí, radical, a la Administración de Justicia y a los órganos que integran el Ejecutivo. ¿No? Se preocuparon de evaluar a los devaluados, he dicho, y para este efecto se tomaron 6 meses. Encargaron a las funciones más importantes de la función judicial, llámese Fiscalía, encargaron. ¿A quién? ¿A quién dijeron de que era el mejor puntuado? Cuando proclamaron de que todos los concursos anteriores eran mañosos. Entonces, a uno de los amañosos concursos, del producto de estos concursos amañados, le eligieron. Luego encargaron defensor público, defensor del pueblo, consejo de la judicatura, consejo electoral, etc. Entonces, no ha habido una coordinación institucional que es indispensable para ¿qué? Para la investigación de los hechos o de los delitos, para que no se sometan al mejor ejemplo de la corrupción, la impunidad. Esto ha pasado. Entonces, ahora nos abocamos a que recién tenemos un consejo de la judicatura, recién. Le han cuestionado de lado a lado y sigue cuestionándose este consejo de la judicatura. El anterior encargado del consejo de la judicatura fue un verdadero desastre, más allá de lo que digan. Averigüe usted a quienes estamos en este trajinar diario del movimiento judicial, sabremos y sabemos decir lo que conocemos. ¿Cierto? ¿Qué conocen? Muchos de los jueces y fiscales que los hay y de primera calidad no pueden hablar, no pueden decir, pero tienen una voz que puede expresar y públicamente, gracias por su invitación, Gonzalo, para decirlo, cómo destruyeron a la Administración de Justicia. Los anteriores, cuanto los encargados. Y ahora vamos en búsqueda de un tercer eslabón, a ver qué vamos a hacer, ¿no es cierto? Habría que averiguar qué planificación tienen. Porque ya para ir al Consejo de la Judicatura tienen que tener una planificación. ¿Cuál es la planificación que han preparado para este eslabón tan importante que va a manejar la señora Andrade, la doctora Andrade, perdón? La doctora Andrade resulta como una especie de contaminada por el parentesco que ha tenido su hermano Así, con una hermana de la primera dama de la nación. Primera dama de la nación, bien digo. Entonces, ahí el presidente Moreno, o sea, tiene que esclarecer este hecho, decir, a ver. Son parientes, como puede ser pariente de cualquiera de nosotros, un determinado o una determinada ciudadanos, sin que nosotros tengamos la culpa de sus prácticas, de sus intenciones y cosas por el estilo.
Pero que venga a decir la señora presidenta ya nombrada, ¿cómo será eso de que nombran? Dice, la señora Andrade va a ser la presidenta, así nos... La señora Maldonado, perdón. La señora Maldonado va a ser presidenta. Eso está dicho. Eso está resuelto. ¿Por obra de qué circunstancias? ¿Quién designa previamente a la presidenta? ¿A través de qué acciones? Chan, si usted fuera tan amable, nos esclarece este capítulo, porque aquí puede estar, digamos, el volumen de impunidad más grande que va a construir durante un ciclo más o menos significativo esta señora presidenta de la comisión, que dice, yo no he participado bajo ningún punto de vista ni me he asomado, digamos, al ciclo ese, ¿cierto? Al ciclo donde ella alega no haber sido. Y no es así, pues usted, claro, periodista de investigación, dele razón a mis oyentes, cómo debemos nosotros conjeturarle. ¿Perdón? El audio, sí. No pertenecí ni pertenezco a esa década nefasta de opresión y de corrupción. Mi visión será hacia adelante. Eso es mentira. De hecho, estas declaraciones le valieron una respuesta de Rafael Correa mediante la red Twitter, en donde le decía que es cercana a Moreno y que antes no hablaba ni de opresión ni de corrupción. Claro, cuando estaba en el periodo cuando era juez en el periodo de él. Pero claro, por supuesto, Cristian Zurita, el periodista de investigación también, dice que escribió hace un día, María del Carmen Maldonado debió contarle al país la estrecha relación familiar que mantiene con el presidente Lenín Moreno y su esposa. Rocío González es hermana de Marta González, que está casada con Luis Maldonado, hermano de la actual presidenta del Consejo de la Judicatura. Bueno, y así también hay otra información, pero esta es la más clara. Y mire, y hay un riesgo enorme. Estamos viendo de que fueron personas cercanas en el correísmo, al correísmo que desde lo fundamental, es decir, la doctora María del Carmen Maldonado fue una tenaz defensora de la Constitución, de un supuesto Estado constitucional en el que vivíamos, de libertades y de pleno ejercicio de todos los derechos. Es más, ella sacó la sentencia esta para declarar la constitucionalidad de la ley Mordaza, básicamente, ¿no? Que ahora tratan de cambiarle, que no puede, básicamente, no ha pasado 2 años y este gobierno ni la Asamblea puede sacar todavía unas reformas contundentes. Y por supuesto que la Ley Orgánica de Comunicación fue el instrumento para apretar, y sigue existiendo eso, ¿no? Continúa teniendo esos fines para apretar y para lastimar la libertad de expresión. Entonces, no es simplemente mostrar un cariño o un apego como ella mostró al actual presidente Lenín Moreno cuando era vicepresidente, no. Es básicamente defender las líneas conceptuales de un gobierno que ya sabemos que tuvo un componente mafioso en muchas de sus áreas. Entonces, pero hay algo súper preocupante, que en el caso Odebrecht, Lava Jato en Brasil, todavía quedan pendientes muchas investigaciones en el Ecuador. Por ejemplo, el caso OAS Hidroeléctrica Baba. Están las confesiones, están los nombres, hay alrededor de 10 nombres de personas ecuatorianas involucradas en ese caso. Y no pasa absolutamente nada en el país. Y el otro es, por ejemplo, lo que pasó en Quito, lo que Odebrecht construyó en Quito, la Ruta Viva y el Metro de Quito. Eso está inexplorado en el campo, en campo penal. Entonces,
ahí está este consorcio, está denunciado también este consorcio GMQ, que el metro de Quito es como solamente el cascarón y adentro está GMQ. Bueno, y por ahí se lleva la plata, supuestamente. Bueno, ¿quién va a investigar eso? ¿O quién va a ser quien vigile la investigación de eso? ¿La señora María del Carmen Maldonado? Bueno. Puntos suspensivos. Doctor Román. Bien, yo quiero solamente terminar esta parte de Odebrecht. Podemos ir viendo nombres y apellidos de quienes han estado en sus momentos, pero vemos que se ha entregado dinero, que tenemos offshore, que están coimas de por medio, y claro, nadie dice nada en la fiscalía respecto a esto. O se hacen indagaciones, que las indagaciones duran 1 año, 2 años, y después hasta que nos olvidemos. Olvidar. Entonces, yo creo que hay que tomar decisiones en estas cosas. La Asamblea, que si puede hacerlo, debe pedir la comparecencia de la Fiscalía General para que se entregue un informe. ¿Qué es lo que pasa en los casos de corrupción? Y quiero dejar claro algo, ya que están hablando de la doctora Maldonado. Justamente ella pone un Twitter en el que dice que hay 4 ejes que va a tener ella como presidente en el Consejo de la Judicatura. El 1, la lucha contra la corrupción, lo pone de primero. 2, fortalecimiento institucional, evaluación técnica de todos los niveles desde la Corte Nacional. Comiencen. Todos sabemos qué pasa en la Corte Nacional. 3, independencia judicial. Y espero que eso sí haya, pues. Y 4, reforzamiento de mecanismos para temas de abusos sexuales contra niños y mujeres. Pero en el fondo, ¿qué pasa con la corrupción? O sea, todos nos abanderamos de esa lucha. Yo creo que no fue por Manduriacu, pero sí por la Refinería del Pacífico, que nos estuvieron sentados tratando de sentenciarnos a 1 año a los miembros de la Comisión Anticorrupción. Yo siempre me solidarizaré con las personas que tienen más edad. Comenzando desde la doctora Isabel Robalino, el doctor Julio César Trujillo, el doctor Simón Espinosa. Bueno, los demás somos más jóvenes. Pero en el fondo, ¿qué es lo que ha pasado con todas las denuncias sobre dentro de Manduriacu? Tenemos Odebrecht, que solo es la constructora, pero ahí está también Caminosca. ¿Qué han hecho con Caminosca? Por favor, ¿acaso se auditan ellos mismos o qué pasa? ¿Qué es lo que sucede con empresas chinas que incluso tienen auditores que son ellos mismos? Entonces, aquí hay miles de millones de dólares que no solamente se los han llevado del país, sino que estamos en ese nivel que tiene que terminar la Fiscalía dándonos las explicaciones de qué va haciendo y qué está haciendo en eso. Porque hay algo más. Resulta que el señor Granda presenta que dice que ha hecho conversaciones y veo que la Fiscalía siempre la ponen de lado. Crean comités institucionales para investigar los Drubi, el asesinato del general Gabel, y se olvidan de la Fiscalía General. Nunca estuvo la Fiscalía General. En este caso, resulta que aparece todo el mundo dando rueda de prensa y no aparece la Fiscalía General, pues. Si la Fiscalía es la que tiene que investigar, señores. Así de sencillo. Entonces, creo... Pero ahora es para guardar esa denuncia. Están reclamando... Pero, Gonzalo, pero el 292 en el Código Penal anterior, ahora el 277, sí nos habla de que tiene obligación jurídica el funcionario que tiene conocimiento de un delito, pues. La acción por omisión se maneja en esa parte. Claro que ahora ahí en la dogmática hablamos de omisión por comisión. Hay una cantidad de impropias, propias, etcétera. Pero en el fondo, ¿qué es lo que tenemos? Que el funcionario tiene obligación jurídica. Si el señor Mera tenía conocimiento, comienza a decirles delincuentes. Por algo de haber dicho Doctor Román, pero ¿quién se entusiasmó? Sinceramente, ¿quién se entusiasmó sinceramente para investigar este aparecimiento de estos 17 testaferros? Que da la impresión fue un trabajo de investigación
del grupo que lidera la ministra del Interior, del grupo de funcionarios que lidera de Ruptura, para ser más concretos. Pero eso ya lo denunció Fernando Villavicencio Porque hace año y después medio. yo caigo en Pues ya cuenta que tenemos esa Iván investigación. Granda es parte de Ruptura. Así ha sido. Por supuesto. Yo no sabía, Por supuesto. no, yo incluso lo confundí como con un parentesco con Víctor Granda y con su hijo. Aún. Nada que ver. Mm, Nada que ver. No está. Cometí un error. O alguien me asesoró no. mal. Entonces estamos con Cristian Zurita en una línea telefónica. ¿Qué le preguntaría, compañero, a Cristian, que conoce la historia? Y también, ¿qué va a pasar con los 17 testaferros? Porque rápidamente la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura dice, no, cuidado, eso es mío. Yo tengo que guardar eso. Claro. Cristian está en línea Cri- telefónica. Lo que pasa es que ¿Nos puede dar luces? Cristian hizo una investigación muy buena y es muy reciente sobre el caso Odebrecht y la relación con el secretario, el consejero de Lenín Moreno, Santiago Cuesta. Entonces, sería muy bueno que él pueda explicar ahora un poquito de eso. Súper interesante. Compañero Cristian Zurita, bienvenido, muy buenos días. Perdone por la molestia. No, muchas gracias a ustedes, muy gentiles, Gonzalo, Jan, doctor Ramiro, buenos días. Bueno, Doctor Gonzalo Silva también está aquí. un placer, muchas gracias. Bueno, nosotros hace poco habíamos justamente publicado las relaciones de quien fue secretario del Agua, Carlos Andrés Bernal Alvarado, justamente con el tema Odebrecht. No se había mencionado, no se había hablado de la relación que Carlos Bernal Alvarado tiene a través de su esposa con Santiago Cuesta. De lo que nosotros entendemos es que a mediados del año pasado la unidad de análisis financiero entregó un informe bastante detallado de cómo aumentaron los ingresos en las cuentas personales de Carlos Andrés Bernal Alvarado y de su esposa. Eso pasó a la fiscalía y por arte de magia ese caso se extravió. Sí, como muchos temas que han pasado por la fiscalía. Independientemente de lo que presentó la UAFE a través de la doctora Diana Salazar, es meritorio explicarle a la ciudadanía que existen dos grupos de abogados, sí, muy importantes, que no quisiera por ahora dar los nombres, pero debo explicar cómo funcionan, que están muy aliados a abogados particulares, ¿no? Con sus estudios jurídicos, que han constituido ejes de influencia directa en la fiscalía, ¿sí? Y que tienen capacidad de hacer lo que acabamos de contar hace pocos días en los portales periodismodeinvestigación.com y La Fuente y Mil Hojas, ¿no? Y estos grupos de abogados tienen la posibilidad de interferir y ingerir directamente en el accionar de la fiscalía, con mucha fuerza, sí, con mucha fuerza. Entonces se han convertido, así como funcionan las mafias, se han convertido en dos grupos de alta importancia, que los corruptos no entienden, y cuando tienen que acceder a su defensa, pues acuden donde ellos porque efectivamente tienen muy buenos resultados. El caso de Carlos Andrés Bernal Alvarado, que fue secretario del Agua, parece ser uno de ellos. Imagínense que nosotros identificamos el número de expediente con el que se identificó el caso del informe de la UAFE, ¿sí? En el caso de Carlos Bernal, y de pronto el caso desapareció. Está a nombre de otra persona totalmente distinta, está a nombre de un chino.
Sí, de un chino que aparentemente se llama Chechen Li, y el delito de lavado de activos fue cambiado por financiamiento al terrorismo, o sea, una cosa totalmente aberrante. Existen ahí caminos por demás extraños. ¿Y qué es lo que se cuenta en ese informe de la UAFE? Se dice que se cuenta con detalle cómo entre 2011 y 2017 los ingresos de Carlos Bernal y de su esposa crecieron aproximadamente en un 1000%. Sí, esa es la realidad, en un 1000%. ¿Cómo se puede explicar eso? Pues es increíble, pero imagínese que para el año 2011, en las cuentas de Carlos Bernal, había aproximadamente $30,000, ¿sí? Pero para 2018, sí, alrededor de todo el conglomerado que se encuentra acá, Carlos Bernal, ese monto era de 30 millones. ¿Sí? De por medio existen temas muy particulares, ¿sí? Por ejemplo, se identificaron depósitos de un ciudadano que se llama Raúl Enrique Andrade Galarza, que entendemos que es un manabita, sí, que aparecía como representante de una de las tantas empresas que Odebrecht, sí, utilizó para entregar coimas. Esta empresa se llamaba Belvedere, y se han identificado depósitos de este señor, sí, a nombre de Carlos Bernal y su esposa, y a través de otras empresas que se utilizaron, que se utilizó en todo este periodo. Y claro, parece que la revelación de este ciudadano, al que le comento, que se llama Raúl Andrade Galarza, tenía muy buena relación con Carlos Bernal, y también se nota, si es que usted revisa el timeline, el tele, como llaman, de las redes sociales de este ciudadano, pues se encuentra una relación muy estrecha con Natalie Selly. No podemos establecer si es que existió una relación en este caso con la ex ministra Natalie Selly, pero identifica quién era el señor y con quién estuvo efectivamente alineado, ¿no? Entonces, pues justamente el tema pasa por allí, de que Belvedere, la empresa, esta empresa directamente relacionada con Odebrecht, hizo transferencias a las empresas de Bernal y de su esposa, que es Denis Vélez, sí, en las cuales también aparece Javier Vélez Ruperti, que es hermano, o sea, el cuñado de Andrés Bernal, sí. Y pues a través de la familia de Denis Vélez Ruperti se establece una relación que llega hasta Eduardo Jurado y Santiago Cuesta. Entonces, a momentos nosotros hemos recibido muchas críticas por haber establecido que como que si la relación de Santiago Cuesta efectivamente es demasiado lejana para incluirla en el tema. La pregunta que nosotros nos hacemos es cómo es que este caso, sí, llegó a mediados del año pasado, es decir, Lenín Moreno ya es presidente, Santiago Cuesta ya es secretario, sí, es asesor principal de la presidencia. Llega este caso a la fiscalía a manos del ex fiscal Reina. De pronto el fiscal Reina renuncia y el caso se pierde. Entonces, ¿a quién responsabilizamos? ¿Sí? ¿A quién responsabilizamos? Porque de lo que nos hemos dado cuenta es que el actual fiscal subrogante aparentemente tiene un interés de sacar los casos, pero de pronto no encuentra, ni siquiera sabe si es que esos casos existen al interior o no al interior de la fiscalía. Entonces, el tema justamente pasa por ahí. ¿Cómo es que una familia que tenía ingresos tal vez medios altos, con un reconocimiento importante en la provincia de Manabí, pasa a convertirse en uno de los grandes protagonistas económicos de este país, desde $30,000 en 2011 a $30 millones en 2018?
Gracias, Cristian. Doctor Silva, compañero Giancano. Mire, Gonzalo, previo a retirarme, me preocupa es que el señor Granda, me alegro mucho que no sea familiar de Víctor ni de ellos. El señor Granda manifiesta públicamente que ha hecho una investigación y que ha suscrito unos convenios o unos contratos con todos 17 testaferros, ¿con el fin de qué? Sin duda de recuperar dineros para las arcas fiscales, que ellos eran partícipes del delito. Mi pregunta es, ¿qué hacía el señor Granda haciendo esa investigación? No es competencia de él, ya lo dijo Ramiro, es de la Fiscalía. ¿Qué hacía la UAFA también? Si es la que tiene que investigar el lavado de activos. La UAFE. Sí, la UAFE o lo que sea. Diana. ¿Qué hizo? No ha hecho absolutamente nada. Y claro, porque todo guardan en silencio. Porque la señora representante de la UAFE es directamente nombrada por el señor presidente de la República, pues. Así de fácil. El ministro de Políticas nombrado directamente por el presidente de la República. Entonces no existe una coordinación entre ellos o mucha coordinación. Pero cuando el diario El Comercio se dio cuenta de esto y comienza a investigar y comienza a interrogar a abogados, que sí los hay, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esta situación? Entonces se apresuran, ahí sí, a comparecer, a rendir la declaración. Y cambian. Entonces, de antes colaboradores con los testaferros, ahora les denuncian. ¿Qué implica esto, Gonzalo? Implica que todos estos supuestos testaferros ya se fueron. Ya no van a aparecer. Y es carga del señor Granda, es carga de él. Como denunció, y me imagino que ya le hicieron el reconocimiento de firme y rúbrica, o ya mañana lo harán, a probar él cuál fue la participación de cada una de estas personas. Y si no lo prueban, de mandarla a la cárcel por denunciante falso, por calumnia y temeridad. Así no se juega con la justicia. La justicia es un equilibrio entre la moral y el derecho. Y esto es inmoral, todo lo que estos señores hacen, con el fin de precautelar a la corrupción y la impunidad por consiguiente. Compañero Giancano, ¿qué le queda claro a usted? Bueno, que muchas cosas están por hacerse. Mire, el gobierno... ¿Pero qué le queda claro? De esto absolutamente nada. O sea, tiene que venir un cambio mucho más radical. Mire, el presidente Lenín Moreno, según la última encuesta de CLIC, tiene un 75.5% de calificación negativa de la gestión. En el último mes cayó 14 puntos luego de la adopción de las medidas económicas. Y ahora, de lo que yo conozco, está presionando el gobierno para que salga la ley anticorrupción antes de la vacancia, ¿no? Que va a ser entre el 18 de febrero y el 5 de marzo. Pero tiene muchos errores esa ley Ese anticorrupción. proyecto. Sí, los especialistas en legislación anticorrupción del país dicen que lamentablemente eso va a ser cosa de un caso, porque después lo que va a hacer precisamente es crear un dique para que la gente no pueda luego ayudar a las autoridades. Entonces, lo que se ve es una especie de desesperación del gobierno, de las autoridades, por tratar de salvar los Pero muebles. parece que el presidente tiene ya inmensas ganas, doctor Román y compañero Giancano, inmensas ganas de revelar nombres de quienes le quieren sacar del cargo, le quieren sacar del poder. Aquí se mueven las frutas, pero de una manera ya olímpica, digamos. Ya pasaron de la raya. Entonces, ¿no jugó a un chantaje el señor presidente en los últimos días? ¿Qué opinión tiene usted, doctor? Gonzalo, la institucionalidad es importante para el país. Desde No luego. podemos vivir anárquicamente. Así es. No puede haber casos como Pozorco o Ibarra. Sí. Son cosas que debemos evitar los ecuatorianos. Pero tiene que haber decisión política de gobernar. Si el presidente de la República... ¿Le ha faltado aquello al presidente Moreno? Mire, hay una posición... ¿Qué es lo hay que una buscó posición con clara. los testaferros? Mire, dentro de los testaferros tenemos opinión de colaboración. Los testaferros nosotros conocemos en el derecho penal
como que son gente que acompaña a los autores directos. Sí. ¿Qué pasa? O quieren hablar de coautorías, quieren hablar de partícipes en delitos y que ingresan desde los secundarios a investigar. Es decir, cuando yo utilizo a una persona para que me tenga cosas, para que guarde mi dinero, etcétera, o que empreste su nombre, está manejándose justamente la accesoriedad. Y yo quiero preguntar, de las 5 accesoriedades, la cogieron a la más fácil, la con limitación. ¿Qué significa eso? Que tienen que probar la culpabilidad, pues. Entonces, en derecho penales entendemos lo que están haciendo, pero en el fondo a mí me preocupa que no está la fiscalía. Mire, la doctora Diana Salazar, con el respeto que yo siempre me dirijo a todas las personas, ella ha dicho que la fiscalía es la única que investiga en los diferentes casos. Eso digo también en el caso de Gabriela. Vean, ¿no? Yo hago asuntos de análisis, nada más. La que investiga es la fiscalía, punto. Vayan a hablar en la fiscalía. Claro, aquí hace análisis de los testaferros. Pero ella también es fiscal, que no quiere cumplir, dice usted, con su Yo no digo misión, más. con su Solamente rol. digo los planteamientos públicos que han habido. Solo se queda en la investigación, Diana. No, pero no en el análisis. No, le pregunto. La UAFE analiza financieramente a cada persona, a cada... Para analizar Exacto. tiene que investigar. Por supuesto. En el fondo, para mí hay una investigación. Pero en la Constitución, la Fiscalía, y en el COIF, la Fiscalía tiene obligaciones jurídicas concretas que no pueden dejarla al lado. Por eso a mí me preocupa que no toman en cuenta la Fiscalía en las ruedas de prensa, ni que tenga los datos suficientes para que se hagan las cosas. Pero también es grave cuando la Fiscalía, teniendo los datos, no hace nada. Entonces, yo creo que si terminamos un periodo de total transición, pero tiene que haber personas que hagan su función. Y dentro de la función está la investigación. Pero los testaferros, quiero dejar claro esto, Ya. los testaferros que pretenden establecer colaboraciones, desde mi punto de vista esas han sido las declaraciones públicas que han realizado, que quieren dar colaboraciones, resulta que nos dan a los autores que están ahí. Aparece justamente ¿Que están personas. dónde? ¿Al lado del presidente? Vea, yo creo que cuando nosotros vemos al presidente, ¿quién rodea al presidente? Sí, Por yo he eso dicho siempre digo, eso. ¿cómo es posible que ha sido secretario jurídico de la presidencia el señor Alexis Mera, que tenía la obligación jurídica de denunciar cuando conocía casos de Odebrecht, viajó a Brasil y termina después diciendo, es que yo eso no sé? Es decir, aquí hay amnesia, Este abogado aquí se era calla, ayudante de... pero en el fondo existe un sistema, y eso quiero llegar al Consejo de la Judicatura y todo lo que está pasando. Van a estar 6 años en el poder. Y yo incluso saludo a algún familiar que yo tengo ahí. Y yo siempre creo que si no van a hacer, deben irse. Aquí hay Pero gente que está un lenguaje controlando más atrás de claro todo. para el público, ¿cuál sería, Jan? Es muy complicada la situación actual en las instituciones del país. Es muy complejo. Por supuesto. Porque tienen lamentablemente que resolver problemas que no han sido resueltos en los últimos 2 años. Y pues hay muy poca credibilidad con personas, lamentablemente, como la doctora María del Carmen Maldonado, nueva presidenta de la Judicatura, por su pasado correísta. Correísta. Y eso está sucediendo en otras Ella, instituciones. ¿a qué Bien. viene la presidenta de la Judicatura? Dios mío, ojalá sea para arreglar las cosas. No. Ojalá. No le Yo sé metamos que a la por eso gente. digo que no. ¿Qué Pero pasa? mire, está, la asamblea tiene ¿A qué problemas. le traen a la doctora? ¿Qué contésteme, Jan? Mire, es Usted que, es un periodista de investigación. bueno, yo puedo solamente hacer unas conjeturas. Conjeturas. Muy bien. No nos queda más. Mire, por ejemplo, hay tantos casos que tiene que investigar esa señora, como por ejemplo la manipulación de la conformación de las cortes, tribunales en todo el Así de país, sencillo. lo que sacaron 300 jueces,
los correos, entre los correístas, entre los que estuvo también Alexis Mera supuestamente, ¿no? Porque después van a decir que así. Y ver caso por caso, caso de juez, como relataron estas organizaciones que demandaron ante la ONU, Juan Carlos Bisuete, Carlos Cruzati, Aura Farfán, la jueza Ivonne Hernández, el juez Galo Ramos, que recibió llamadas, según la denuncia del director del Consejo de la Judicatura, Richard Proaño, que se metió con Ricardo Rivera, tuvo la mala suerte de que le cayó el caso y falló en contra de Ricardo Rivera por un caso de juicio de alimentos y lo destituyeron. El juez Juan Jerez, que él en cambio denuncia de que incluso estuvo en las presiones estuvo el ex fiscal del Estado Carlos Vaca Mancheno y el señor Fernando Llávar, quien era entonces vocal del Consejo Nacional. Otro juez, Johnny Alyulardo, bueno, quienes absolvieron al coronel Carrión. Entonces todo eso está absolutamente pendiente. Mire, la Asamblea le salvó del juicio político a Gustavo Yalc con los votos del CAL. O sea, entonces no solamente es la justicia, la función judicial la que está en crisis, está también la función legislativa. Mire cómo ha caído la credibilidad de la Asamblea. El presidente está con 75.5% de calificación negativa, o sea que estamos a punto de la muerte cruzada ya. Imagínese. Designada presidenta del Consejo de la Judicatura. Es enviada por YAL. Es pana de YAL. En un principio es parte del equipo de YAL. Ella fue parte, eso tiene que revisarse también. Entonces hasta incluso el proceso. Manejando todavía. Fue la Corte Nacional de Justicia que le propuso a ella en la terna. La impugnación que hizo Ana Cristina Vera, me parece, a la candidata, cuando era candidata María del Carmen Maldonado, fue por ser asesora jurídica de la fiscalizadora de Coca-Codo Sinclair. Esa obra que tiene unas fisuras, dicen, pero son fisuras que ya son grietas, ¿no? Y que quieren salvar ahí. Y ella estuvo detrás de eso. Los medios han publicado, la prensa de investigación ha publicado cómo ese contrato se hizo de millones de dólares, el de la fiscalizadora, con contratos complementarios. Eso fue denunciado en la impugnación. Y pese a eso, el Consejo de Participación, digo, como institución, le eligió con 2 votos salvados, ¿no? Entiendo. Del doctor Julio César Trujillo y del doctor Dávila. Y hay mucha gente que está dándole la venia diciendo que está muy bien que así haya sido elegida. Realmente eso nos sorprende. Es decir, entra con las justas, como dicen, ¿no es cierto? Como decimos, entra con las justas, pero entró. Ahora, ¿para qué? Impunidad. Qué error. Así que así comenzamos. 6 años del Consejo de la Judicatura. Yo creo que hay que estar vigilantes, Gonzalo. Lo importante es de que no solamente son los operadores de justicia, somos los abogados en libre ejercicio, pero más que nada los usuarios de la justicia, que son toda la población, pues. Y eso es lo más delicado que puede pasar, porque cuando no hay justicia no hay paz. Que están esperando que haya un levantamiento ciudadano, que se exprese en las calles y diga, no queremos que estén aquí. Entonces, yo creo que hay que tomar medidas para eso, pero tiene que haber decisión política. Pero, el presidente ¿qué protagoniza este momento el presidente Moreno? Para mí, la caída absoluta de la Revolución Ciudadana. O sea, esto se está cayendo a pedazos. Sí, o sea, porque él no está siendo el rostro del cambio positivo hacia el país, para mí. Todo lo contrario, él está siendo el sepulturero de la Revolución Ciudadana con todos los que están adentro. Pero por su descuido, por su negligencia, por su supuesto. desatino, porque él, mire, falta de valentía, de liderazgo, mire, de compromiso con el país. Usted señalaba la foto donde está la señora Joana Pesantes, ex ministra de Justicia. Bueno, entonces, ¿cómo va a permitir el señor presidente que una pariente directísima ser y parecer, dice, y más todavía cuando se necesita, tome la justicia en sus manos? Se requiere algo. Y yo también estoy de acuerdo con el doctor con Ramiro. Compromisos es más, correístas. Yo veo ya un escenario muy complicado donde venga un radical
un radical de izquierda, derecha, un populista, ¿ok? Que en verdad hable contra los migrantes, contra la corrupción, contra la izquierda, y va a tener gente que le va a seguir. Porque si él ofrece solucionar el problema económico primero y luego de la corrupción, entonces, o sea, va a irse para adelante. Y estamos para el frente con elecciones presidenciales. Correa puede insertarse de nuevo fácilmente. Es otra cosa, vea, es que es terrible. El Vamos. señor Lenín Moreno creo que subestima a su mayor enemigo político, que es Correa. Y lo conoce tan bien que creo que por eso no creo que lo subestima, sino que le tiene un poco de cuidado. No, ya era tiempo de que ese señor no solamente esté con un caso, el de Balda. Hoy están los dos agentes, van a la audiencia a la etapa de juicio, a juicio. Hoy empieza. Pero está parado para los prófugos, que en este caso son Romero y Correa. Oiga, y este señor hace un lobby impresionante y el Estado y el gobierno ecuatoriano callado afuera. Y se deja ganar la mano hasta con Interpol Internacional. Exacto, sí. Y no lo puede traer al Ecuador para que venga a dar la cara y enfrente los juicios y dé razones al pueblo de todo lo que ha hecho. Entonces yo creo que eso sí realmente es sumamente grave. No se tiene la capacidad a través de todos los personajes que están en la Cancillería, de nuestros embajadores en los diferentes lugares, para tener una interrelación con el Estado ecuatoriano que nos representa a todos, decir, vea, este señor tiene juicios comunes en Ecuador y tiene que comparecer. Interpol tiene que ayudarnos para que regrese a Ecuador. Punto final. Gracias, Ramiro. Gracias, señor doctor. Gracias. Muchas gracias, compañero. A usted, Gonzalo. Muy amable. Ahí le hice... Estamos respirando, pero bien. Bien. Hacemos lo que se puede hacer y lo que nos corresponde hacer, valientemente. Señoras y señores, vamos a atender una solicitud de réplica de Anita Galarza, asambleísta, que viene a los estudios de la cadena Democracia a referirnos su situación. Gracias, doctor. Que les vaya muy bien. Han estado Ramiro Román, Gonzalo Silva, Abdalá Bucaram, no nos contesta, pero ha estado también el periodista Jan Cano. Ana Galarza ya en cadena Democracia de cuerpo presente. Bien, tengan la bondad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Así como los geeks son los nuevos cool, en las redes sociales están los nuevos asesores. El